factatores quantiche constellatori, lograto seat isto praxitamento, lograto seat majoratio par omninosum facteat magi facta. Dictato seat par me viraggio de potentud maxi factato. ¿Se entendió lo que les dije? Sí. Sí. ¿Cómo se dice? Sí. No mucho que digamos, pero sí más o menos me dio una idea. Bueno, es eso. De todo para lo que vamos a trabajar. Alegratia, comparusí. Bienvenidos a esta reunión de magos cuánticos consteladores. Logrado sea este taller, praxitamento, y logrado sea lo mejor para todos nosotros. Hágase la magia. Facteat magi facta. Dicho sea por mi bastón de poder mágico. Caros comparusi, a través de Hembra hemos estado revelando realidades fundamentales que jamás han sido expuestas ni conocidas por nadie en esta Matrix. Todo un mundo de realidades totalmente inéditas, desconocidas hasta ahora, están siendo reveladas por las enseñanzas maestras Hembra. Realidades que para ustedes que observan, procognicionan y recuerdan la realidad fundamental, hasta ahora oculta, pondrán pronto brutalmente en evidencia esta Matrix, esta puta escenografía o falso sistema de realidad que nos han montado. Aquí todo es falso. Es un show, es una farsa, es un montaje todo. Aquí todo está torcido. Y estamos en estas realidades impensables, mostrando estas realidades inconcebibles que habían sido esquivadas por su mente y por los insertos holográficos que nos han metido en la cabeza para idiotizarnos. Realidades que ahora pueden ser perfectamente comprendidas, pero que por causas que pueden sonar como absolutamente increíbles, solo un puñado de gentes en esta Matrix podrían comprender y recordar. Fíjense que estamos diciendo recordar, estamos locutando de recuerdo, no de memoria. La memoria es una función cognitiva o no es una función cognitiva, es una divagación, es una disipación divagatoria de la mente o la conciencia mental. El recuerdo, en cambio, sí es una función cognitiva y es una función psíquica cognitiva, trascendente, que no viene de la mente, sino de la psique. O sea, que recordar es una facultad psíquica, es propiamente un don psíquico que tenemos las conciencias vivas o almadas. Pero es también un don que pasa desapercibido por la conciencia mental, porque nosotros recibimos el recuerdo, pero no somos propioceptivos, no lo captamos. Así que no estamos hablando de comprender al nivel de la mente, sino de la conciencia álmica viva, la conciencia psíquica primigenia, que es la conciencia de sonido, que subyace a la conciencia sintética artificial de la mente, de nuestra mente sintética sensorial, que es la conciencia de luz. Es decir, la conciencia mental de logos con la cual percibimos la realidad dimensional ilusoria que nos rodea. Esa ilusión dimensional y material que nos parece tan real, pero que irónicamente
no es más que una ilusión nacida de la conciencia artificial de la mente y de los sentidos físicos. Pronto veremos, o ya deberíamos haberlo visto perfectamente, por qué los soberanos, las semillas, los walking o los procognoscientes de las enseñanzas maestras akúshicas somos tan diferentes de toda la población de Matrix. Y es porque nosotros somos o estamos en el proceso de ser sistemas vivos de energía conciencia. Y por tanto tenemos un sistema operativo muy diferente a los sistemas muertos de conciencia sintética, a las unidades sintéticas de carbono o portacuerpos, que son todos los que nos rodean. O sea, prácticamente el 100% de la población humana de esta Matrix es portacuerpo. Unos porque no tienen alma y el otro porque está colapsando el alma, y aunque tengan alma son portacuerpos porque no tienen el designio de reactivación del ser álmico. Entonces, ¿dónde están los que tienen ese designio y que se pueden decir que no son cascarones o portacuerpos? ¿Dónde están? Hay algo que ustedes deben conocer de manera contundente, y es el hecho fundamental de que los que estamos en el proceso walking somos o estamos en el proceso de ser sistemas vivos o de energía conciencia, para dejar de ser esas unidades sintéticas de carbón que somos como portacuerpos. O sea, todos aquellos que están en una dinámica de rápida carbonización del quantum energético. Carlos Comparuzzi, a través de la enseñanza hembra, estamos restaurando no solo el alma, que se nos está muriendo, ese contenedor energético de la conciencia que es el alma, porque le queda muy poco tiempo, o muy poco quantum, o reserva de energía de vida a nuestra alma. Y ello a causa de nuestra dinámica vorticial de consumo energético, o sea, la velocidad extrema con que estamos quemando, carbonizando nuestra energía interna. Tanto la energía viva de base sílice, que denominamos el quantum, como la energía muerta de base de carbón, que llamamos el quanta. El alma no es otra cosa que una reserva energética de base sílice, le llamamos energía viva, porque esa energía de base sílica se puede reactivar. O sea que es así como el alma se puede consumir como puro calor, o sea, como una fuente de calor o combustible para la célula o para el metabolismo celular de nuestro cuerpo físico, y asimismo la energía del alma se puede autorregenerar si la convertimos en energía escalar. ¿Están cachando esto? El alma es un combustible, si lo utilizamos como un combustible, y es una fuente interna de energía infinita y autosustentable si la utilizamos como un vehículo Merkaba, como una fuente. Si activamos esa fuente, ¿no? Si no la activamos, se queda como un campo de energía, una reserva, un depósito de combustible que no vamos a consumir por completo, ¿no? Entonces, quiere decir que el alma tiene la increíble propiedad de autorregenerarse. El alma es dinámica y mecánica. Es dinámica si la activamos, y es mecánica si no la activamos. Si no la activamos, se consume como puro quantum, como puro quanta de carbón. Esto de autorregenerarse únicamente puede ocurrir si nosotros inducimos una dinámica de temperatura interna templada, que consiste en un equilibrio coherente o resonante entre nuestra energía fría, que sería la magnética, y la energía caliente, que sería la eléctrica. Se genera así una dinámica y una mecánica de combustión energética mínima con cierta fuerza de aceleración escalar. E incluso si aumentamos al máximo ese nivel de coherencia resonante de nuestra temperatura interna, entonces nuestro quantum energético o energía del alma puede alcanzar un nivel de aceleración máximo, en virtud del cual nuestra energía del alma
en vez de consumirse como una pura fuente de calor, se convierte en una fuente de autorregeneración energética indefinida. Y cuando nuestras partículas de energía alcanzan ese máximo nivel de aceleración escalar, inducen en nuestro cuerpo físico una corriente de transmutación celular que puede transformar la configuración de nuestras células y átomos de carbono. Transmutación de carbón a sílice. O sea que nuestra biología de carbono se convierte en una biología de sílice. Lo cual representa la inmortalidad biológica. Y esto es propiamente lo que en hembra denominamos el giro del avatar, que es el máximo nivel de evolución y trascendencia que un ser vivo puede alcanzar. Ya hemos explicado repetidas veces por qué el giro del avatar o la transmutación biológica de carbono a sílice no se puede lograr mientras estemos encarcelados o encarnados en esta matrix. Que primero hay que salir de esta cárcel matrix para hacer el giro del avatar, o sea, el giro de las partículas a nivel avatar, o lo que denominamos el giro de las partículas en el nivel de máxima aceleración escalar. ¿Sí? ¿Por qué vivimos en una ilusión? Se dice tanto que estamos en una ilusión, ¿no? Bueno, tenemos esa noción de que vivimos en una ilusión. Míticamente, la caverna de Platón, siempre estamos con esa idea de que estamos en una ilusión. ¿Cómo le llaman en el budismo? El velo de Maya, ¿no? El de la ilusión, todo esto. Siempre hemos tenido esa incepción, desde la mitología, religiones, etcétera, de que estamos en una ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tenemos esta incepción, esta como certeza profunda de que estamos en una ilusión? Pues porque estamos atrapados en el campo de la ilusión mental. Porque la mente no puede hacer otra cosa que percibir la ilusión, que es la ilusión de la realidad física. ¿Qué es la ilusión y qué es la luz? ¿Por qué se parecen tanto estos términos? ¿Y por qué el culto y adoración por la luz? ¿Cuál es la relación entre luz e ilusión? Pues significan exactamente lo mismo. Ilusión significa iones de luz. Un ion, ¿qué es un ion? ¿Qué es un ion? Es una partícula con carga electromagnética o electrostática, o sea, electricidad estática, que contribuye a formar el espectro electromagnético ilusorio de la realidad dimensional espacio-temporal, a través del patrón de onda establecido por la órbita del electrón, o la aglutinación de iones eléctricos, o sea, partículas cargadas magnéticamente dentro de un amarre de polaridad orbicial. Es decir, son iones eléctricos y están cargados magnéticamente. Son partículas eléctricas cargadas magnéticamente y se convierten en iones, ¿sí? Entonces están atrapadas dentro de un amarre de polaridad orbicial. Las partículas de carga electromagnética se convierten en una cárcel de la conciencia. Esto nos permite entender la verdadera naturaleza de la luz. ¿Entienden ahora por qué ese culto ritual o adoración por la luz? Pues porque la luz nos encarcela. ¿Entienden por qué siempre se habló de luz y nunca del sonido? ¿Entienden por qué la luz siempre ha representado la verdad, la salvación, la inteligencia, la ascensión, la divinidad y el camino a la bienaventuranza?
Pues sencillamente porque la luz es todo lo contrario a lo que se nos ha dicho. La luz es precisamente el origen del caos y la confusión. El principio causal del desorden cuántico es la luz. Es el principio de la destrucción, de la anulación de la conciencia y de la estupidez de la mente. La luz es la perturbación de onda que introduce el desorden a nivel cuántico y que produce esa conciencia sintética distorsionada, que es la conciencia mental y sensorial, con la cual percibimos el mundo físico, el cual es ilusorio. El mundo de la realidad exterior, que es el mundo de la ilusión. Eso es lo que produce la luz. La conciencia mental y la percepción mental. La mente es una conciencia sintética con la cual no podemos percibir la realidad fundamental. Y la mente está hecha precisamente para percibir esa ilusión de la luz. Es decir, de la realidad exterior que es creada por la ilusión de la luz. La luz es el vórtice de perturbación profunda que crea el agujero negro. O sea, es el vórtice de agujero negro que aniquila el ser. En sí misma, la luz es un estado de conciencia ilusoria o demencial. O sea que por definición literal, demente significa precisamente relativo a la mente. O sea, la conciencia lógica o conciencia de logos, que es la conciencia de luz, la conciencia mental. ¿Estás tomando de esa perspectiva? Pero, No, es para cuando vayamos a usarlo. pues entonces la luz es eso, un estado de perturbación profunda. No solo del campo de partículas, sino de la conciencia y la percepción. Y es por eso que Nebra, nuestro sistema de tecnología orgánica interna, para corregir en nuestra mente la distorsión creada por la luz, consiste en poner un filtro vigilante que elimine el ruido de la luz y que nos permita la reconexión con nuestra conciencia suprema, que es la guía psíquica del mentor, la conciencia del alma. El campo de la verdadera realidad no es de luz, sino de sonido. Y ese campo, bueno, hay que entender el sonido interno, ¿sí? Que no podemos escuchar con los sentidos. Es un estado de vibración de sonido de antimateria del campo subcuántico. ¿Sí? Es el orden, es el elemento primigenio, anterior al campo cuántico, anterior al campo de realidad física. Es el campo, el sonido interno, es el campo de la realidad fundamental. Y ese campo de realidad fundamental, o de los registros acústicos de sonido, es el que estamos revelando en Hembra, para que todos aquellos que logren recordar los patrones de resonancia de este campo fundamental y primigenio de realidad, puedan operar su propio campo de realidad individual en alineación con estos patrones de resonancia, mediante los cuales la conciencia viva se mantiene conectada con su esencia misma, dentro de un estado vago. Es decir, en conexión con su alma primigenia, que es el alma keriática binaria, también conocida en los registros acústicos de sonido como el alma keriabín o querubín, o el alma, simplemente el alma Bardo. En este taller estaremos haciendo el experimento supremo de conectarnos con nuestra esencia misma a través de nuestra conexión con el alma Bardo. Estaremos en todo momento recordando, conectando y ensamblando los hechos y las realidades más fundamentales, que únicamente pueden ser recordadas y comprendidas por los seres almados vivientes en plenitud de su designio de reintegración esencial.
O sea, aquellos que asistidos por el entendimiento causal, que nace de estas enseñanzas maestras de los registros acústicos, logren activar su walking, o sea, su viaje de regreso al origen primigenio, que es el viaje de introversión a su propia creación interna esencial. Resumiendo el tema de la verdadera naturaleza de la luz, decimos que la palabra ilusión pues viene precisamente de luz, y ion, que significa que las partículas de luz son ionizantes. Todas las palabras tienen un montón de información. La palabra misma es un sistema de información, decodificado. Cuando tú decodificas, le quitas la falsa inscripción que tiene la palabra, que nos han metido, ¿no? Y decodificas el verdadero sentido real de la palabra, y recibes un montón de información con cada palabra. Entonces, esto significa que las partículas de luz son ionizantes, por eso es luz y ion, es decir, que magnetizan vorticialmente a la fuerza centrípeta o de atracción y la fuerza centrífuga de aceleración de las partículas, creando la fuerza electromagnética polarizada. No siendo, por tanto, la luz, sino un campo de radiación de energía muerta, bipolar, ionizante, o sea, magnetizante, que produce un campo de onda gravitatoria, magnética, que encarcela el campo de partículas dentro de un campo de radiación electrostática o electricidad estática, y lo consume vorticialmente hasta desaparecerlo, a la vez que distorsiona el campo de realidad fundamental, o sea, distorsiona profundamente el campo de percepción de la conciencia. Es en el campo de luz, el campo de... Desde la conciencia mental estamos en un arnés de percepción que es provocado por esta onda gravitatoria. Bueno, por todo el fenómeno de la luz, que es un arnés de la percepción mental, que no nos permite ver la realidad fundamental. Porque la luz crea un campo de perturbación de onda tan ruidoso que distorsiona el campo de partículas, perdiéndose la conciencia, toda noción de la realidad fundamental y quedando la energía y la conciencia atrapadas en los vórtices de luz. Es un remolino en espiral. Es el remolino creado por la órbita del electrón. Y no porque la luz sea más poderosa que la conciencia, sino porque precisamente produce un hechizo zombificante en la conciencia mental, un espejismo, convenciéndonos de que la realidad o lo que percibimos como exterior a nosotros es la realidad absoluta. Una realidad sobre la cual no tenemos supuestamente el control, sino que por el contrario nos controla. En cuanto tú te dejas hechizar por la luz, sales del estado de resonancia y todo tu holograma entra en desorden. Únicamente cuando induces tu dinámica de temple o de resonancia es cuando tu realidad se reordena y vuelve al equilibrio constelador. Es esta misma dinámica del temple o de pulsación interna resonante la que nos permite reactivar la impronta de la sanitud. La salud. Dicho de otro modo, la misma técnica dinámica pulsatoria con la que nos quitamos un resfriado nos permite regresar a la eternidad. Por el contrario, cuando usted entra en una dinámica vorticial o dinámica de calor, sus partículas no hacen el giro de temperatura interna, resonante, sino que se dispersan y entran en un vórtice. Es un efecto de rebullición. En cuanto tú emites una reacción anímica, emocional, produce una dinámica de calor, una onda de calor que impacta el campo de partículas. Sí, todas las partículas entran en una rebullición.
se dispersan y entran en un vórtice, aglutinándose para formar electrones, quedando así atrapado todo tu campo de energía y de conciencia dentro de la órbita del electrón. Es por eso que locutamos en hembra de la lux tenebrae vadem fucta et lux ferrea spheratum orbis terram. O sea, fugarse de las tinieblas de la luz y del luciferianismo del campo cíclico del orbe de la Tierra y de la órbita del electrón para regresar al origen eterno. Hay una imagen que tenemos muy grabada porque se nos ha improntado la creencia, idea, incepción de que existe el espacio exterior y que vivimos en un planeta, vivimos en un globo que viaja por el espacio y que da vueltas alrededor de un sol y todas estas cosas que no son más que una mitología, una burla, una parodia que tomaron de la órbita del electrón. O sea que lo que viaja alrededor de un núcleo atómico es un electrón, ¿sí? Eso es lo que sucede a nivel cuántico, no a nivel espacial. No lo llevaron a un otro nivel, a otra escala, a la escala del macrocosmos, y se inventaron este modelo planetario alrededor del Sol, girando alrededor del Sol. Es una gilipollez, una soberana estupidez. Es de risa, es una parodia de la órbita del electrón. El modelo planetario es una parodia de la órbita del electrón. Vale, bueno. Por eso es que nosotros en hembra, y luego el sol, que representa ¿qué? La divinidad, la luz, ¿no? Es la luz, girando alrededor de la luz, ¿no? Porque la luz es todo, ¿no? La luz es todo. Y es la cárcel. Es precisamente la cárcel, es cierto, porque el núcleo de electrón es el sol, que luego llevamos al modelo espacial planetario, ¿no? Es por eso que en hembra lo ocultamos de la trampa cárcel de luz, porque la luz es la cárcel de la conciencia que queda hechizada por la ilusión, por el universo ilusorio percibido por la mente y los sentidos físicos, y desde luego por esta órbita del electrón. Ahora mismo en hembra estamos y estaremos en adelante en el proceso dinámico consciente de salir del campo mental de la ilusión, que es el reino ilusorio de la mente y los sentidos, para regresar al mundo de la realidad fundamental. Y desde ahí operar nuestro holograma de realidad, ese mundo de realidad fundamental, que es el de los arquetipos o patrones de resonancia, en el cual y a través del cual nosotros podemos navegar en el mundo de la ilusión sin perdernos en él y sin desintegrarnos como polvo espacial. Sin reconectar con el campo de la realidad fundamental, no es que corramos el peligro de perdernos y desintegrarnos por completo en el mundo de la ilusión, que es el mundo mental y sensorial, sino que es absolutamente seguro que nos perderemos y desintegraremos en esta creación ilusoria de la mente. Entonces, comparusí, dado que nosotros disponemos de los mecanismos y las dinámicas para hacer milagros, también disponemos de esos mismos mecanismos y dinámicas para regresar a la esencia, porque son los mismos mecanismos, son los mismos. Y ustedes creerán que de lo que se trata importa realmente es el poder salir de esta matriz. Pero respecto a eso se equivocan totalmente, ya que no se trata ni siquiera de salir de esta matriz. El error de ustedes está en creer que la matriz es la cárcel. Y la realidad es que la matriz no es la cárcel, sino que la cárcel es la propia mente.
La cárcel es el mundo mental y sensorial, que es nada más que una ilusión. Porque ustedes no han anclado una realidad fundamental que ya mencionamos antes. Si nosotros preservamos a nuestra conciencia álmica y a nuestra conciencia mental en resonancia, podemos regresar a ser esencia, pero si dejas de ser resonante, te conviertes en polvo espacial, te desapareces en la nada. Si sales del estado de resonancia, entonces tu mente se convierte en la cárcel. Y es ella la que te encarcela, no la Matrix. Porque si tú no preservas el estado de resonancia, o lo activas o accedes a él, o lo induces mediante, ya sabemos cómo, no hace ninguna diferencia el estar fuera o dentro de la matriz. Igual estás de perdido allá afuera que aquí adentro. Igual estás allá invadido por los númenes de lobos, por la percepción de la mente y los sentidos, la cual es ilusoria. No, la cárcel no está en la matriz. La cárcel está en la ilusión de la percepción de la mente. Por eso hemos dicho que estamos en el proceso dinámico consciente de salir del campo mental de la ilusión, que es el reino de la ilusorio de la mente y los sentidos, para regresar al mundo de la realidad fundamental y de los arquetipos o patrones de resonancia, y en el cual y a través del cual nosotros podemos navegar en el mundo de la ilusión sin perdernos. En realidad podemos decir que Matrix no es la cárcel, porque nosotros tenemos el poder de salir de aquí. Incluso ahora mismo, estando aquí físicamente amarrados por las barreras de frecuencia electromagnéticas artificiales, por el domo, que es la cárcel electromagnética de Matrix, podemos salir ahora mismo de esta ilusión. Seguimos aquí físicamente, pero no en el campo de la ilusión, sino en el campo de la realidad fundamental. ¿Sí? Es la diferencia entre estar encarcelado o no. Si tú estás atrapado en el campo de la ilusión, estás encarcelado en una ilusión. Si estás dentro de la realidad, un campo de la realidad fundamental, no estás encarcelado. Está totalmente libre. Allá afuera también están encarcelados, sea fuera de la Matrix. Tanto incluso más que aquí, porque prácticamente todos están atrapados a nivel de la mente. Allá afuera también pasa esto, que están atrapados por la mente. Todos los que están fuera de la Matrix, o prácticamente todos, están atrapados por su mente. Y cuando están atrapados por su mente, cuando se degradan o se degraden energéticamente, al punto de no poder ya reencarnar más en el mundo real de 3D, ya que se requiere de un mínimo de quantum para sustentar un alma encarnada en un mundo dimensional real de la 3D. Entonces, cuando pase eso, cuando se degraden ellos energéticamente, los que están allá fuera de Matrix, todos ellos van a caer en la Matrix a través del tránsito astral. Así como caímos todos y como caen todos, como cayeron todos ustedes en esta Matrix. ¿Sí? Porque ya no tenían el quantum para reencarnar en el mundo real de 3D. Entonces vinieron acá, como una vía de escape, como un escapatorio. Se les abrió como un portal, dijeron, aquí está la luz, venga por aquí y vienen, vamos, como moscas a la luz, ¿no? Vale. ¿Qué es el milagro? El milagro es una instancia suprema para la actualización del patrón de frecuencia causal que se logra a través del juicio de percepción soberana. El milagro se logra entrando en reset al nivel más profundo. Similar al que se logra en dormancia o al nivel del bardo. ¿Sí? Porque nosotros en dormancia entramos en algo que se llama el reset, cuando dormimos. Y cuando, al momento del fallecimiento físico del cuerpo, se entra en un reset profundo que llamamos el bardo. ¿Sí? Y nosotros también en la vigilia consciente podemos entrar en bardo, en un reset bardo. Reset bardo. Bueno, el reset en sí es ese estado de punto cero en el que no tenemos carga electromagnética, somos neutros.
Es en ese estado de punto cero como nosotros reordenamos el holograma a nivel del milagro. Pero ese estado punto cero de reset bardo, porque tenemos punto cero, bueno, el reset punto cero, pero el punto cero tiene 3 alineaciones que son nosotros hay que contextualizarlo todo porque a ver si se entiende esto. Ese reset igual a punto cero, ¿vale? Y este punto cero es igual a esto. Tenemos C0 con Z. ¿Qué significa? Punto cero. Ustedes entran en punto cero, pero pueden entrar en punto cero con Z. O punto cero con S. Con C. Con C. O cero con S. Ah, pensé que estaba acá. Ah, sí. Igual. No, sí. No estaba leyendo. Ah. Pero te puedes Vale. guiar acá para que veas cómo si se ve o no. ¿Sí se capta? Son 3 alineaciones, Bardo. 3 alineaciones dentro del reset. Nosotros vamos a caer en uno de estos 3. Vamos a caer en una de estas 3 alineaciones cuando entremos en reset. Siempre estamos entrando en reset. Incluso cada vez que nosotros cambiamos de fase eléctrica a magnética o magnética a eléctrica, entramos en un reset. En un punto de neutralidad, punto cero. Siempre. Constantemente. Ahora mismo. Nuestro campo magnético, nuestras ondas cerebrales. Entonces, son 3 niveles de alineación, porque 0 viene a ser alineación polvo espacial. O sea que te alineas con el polvo espacial. 0 es alineación con C, es alineación polvo estelar. Las famosas semillas estelares, alineados con el bardo de reciclaje. Van a la conciencia de los elementos, se reciclan, pierden la conciencia álmica individual, se reciclan y pasan a un alma colectiva de los elementos. Bardo reciclaje. Y 0, que es alineación polvo esencial, reintegración a la esencia. ¿Vale? Punto 0, reset. La condición para entrar en reset en resonancia y en bardo es tener activado el escudo de frecuencia resonante. Activando en primer lugar el código de acceso o aceptación, la templanza, la gracia o estado de gratitud total y la procertitud o la certeza plena. Vamos a ver si se entendió esto, porque tenemos que, dijimos, condición para entrar en reset. Para entrar a través del reset en resonancia y en bardo, que es tener activado la frecuencia resonante. En el primer
cuadrante tenemos la aceptación. Acepta tú. Acá tenemos la templanza. Acá tenemos la gracia. Que es el estado de gratitud y es el estado de gratuidad. Y acá tenemos la procertitud. Que sería la confianza, entre comillas, y es la certeza plena. Entonces tenemos 3 virtudes de poder, 3 aceleradores de frecuencia: aceptación, templanza, gracia, aceptación, gracia, procertitud, y creamos la templanza. Es el estado reset, bardo o reset de resonancia. Bueno, la letra no ayuda mucho. Decimos esto porque, ¿por qué dijimos esto es que este taller es intensamente activo, digamos? Porque lo que ustedes requieren de manera imprescindible, de la manera vital más absoluta, es aprender a estar en reset. No hay forma de escalar la frecuencia, no hay forma de escapatoria alguna si ustedes no están en estado de reset permanente. O sea, no se trata de activar un momento de estado de reset, sino que ustedes activen en estado de reset permanente. Entonces se trata de crear esta incepción de cuán importante es esto de estar en reset y de manera permanente, porque de ahí se activa todo. Y ahí se activa todo. En cualquier momento ustedes entran en un punto cero, en un momento de punto cero, y hacen la reintegración a través de ese instante. En cada instante, ahora mismo podemos estar haciendo un acto de reintegración. ¿Sí? Que estamos, porque las fases eléctricas magnéticas de nuestro biorritmo, de nuestro campo energético o de nuestras ondas cerebrales, se están realizando a nivel de la vigilia consciente, pero no tienes que caer en el estado de inconsciencia. Tú incluso puedes no percibir nada y pasas de un estado magnético a una fase magnética, una eléctrica o eléctrica magnética. Y en ese cruce, lo que haces es pasar por un punto cero. Un punto cero. Cada vez que pasas por el punto medio es un punto neutro, punto cero. Y si tú estás en resonancia en ese momento, te reintegras a la esencia. Por eso tienes que estar en reset permanente. ¿Y cuál es la perspectiva más importante que requerimos como soberanos? A esta incepción del reset, que es lo más fundamental que hay, la perspectiva con la que la mirada con que nosotros tendríamos que contemplar la realidad o el mundo. Perspectiva interna y externa. ¿Cuál es la perspectiva más importante como soberanos? ¿La creación está dentro de ti o tú estás dentro de la creación? Esa es la perspectiva. Ustedes eligen cuál sería la correcta. ¿Qué es lo que ustedes experimentan cuando ustedes perciben la realidad? ¿Ustedes sienten que están dentro, están dentro de un contenedor? ¿O quizá perciban
que ustedes son el contenedor. ¿Eres tú el contenido o eres el contenedor? ¿Cómo se perciben ustedes? ¿Cómo perciben ustedes esta, digamos, introversión o extroversión? ¿Pueden decir, pueden ustedes propioceptivamente tener un sentido de propiocepción y tratar de detectar, identificar cómo perciben la realidad? ¿Se perciben dentro de o perciben que todo está dentro de ustedes? ¿Cómo lo perciben ustedes? O sea, me gustaría que ustedes me dijeran sí, ¿qué percepción tienen? ¿Qué tipo de percepción tienen? ¿Al interior o al exterior? O El contenedor puso mi... Al interior. sí, no piensen tanto en conceptos, pero lo que piensen es la sensación que ustedes tienen al momento, cuando miran la realidad, sin pensar. Si uno va a poner a pensar, ¿cómo percibo? Porque si yo me pongo a pensar cómo percibo, entonces me voy a poner en la perspectiva de que soy el contenedor. Pero si yo me agarro desprevenido, me doy cuenta que yo me agarro desprevenido totalmente, ¿y qué sensación estoy teniendo? ¿Sí? ¿Qué sensación tengo? Oye, estoy dentro de Matrix, hay un domo, no puedo salir, ¿no? Sí. No, yo me siento que ¿Sensación? interior, por Sí, interior. yo percibo como que, sí, como que estoy dentro de exterior. No, Como que estoy dentro de Matrix, ¿no? Me pierdo ahí. yo tengo momentos en los que estoy al interior, cuando estoy sola, cuando estoy con los esenciales, caminando aquí en la montaña. Pero cuando estoy con las otras personas, cuando hay un drama alrededor, así no quiera entrar en ese drama, me siento que estoy en el exterior. Depende de las circunstancias. Me pasa igual. En mi caso, sucede que me he percibido de de las dos maneras. Por ejemplo, toda nuestra educación, pues desde niños, desde nuestra infancia, se nos enseña de que así es el universo, vivimos dentro de una creación en el mejor de los casos, o un universo creado por sí mismo. Y más también me he percibido mucho la fase esa donde yo soy dentro de la creación misma, o sea, ambas las he percibido. Sí. Sí, pues como que es una doble perspectiva, o simultánea o alternativa, que de pronto en momentos podemos percibirnos como que todo está dentro, o en momentos podemos sentirnos como aprisionados, ¿no? Como agachados, como que estamos dentro de algo, ¿no? Cuando miras tú el espacio, cuando miras tú la perspectiva del horizonte, el horizonte que es como una circunferencia. Si tú te colocas en un punto donde, en un llano, en una planicie, miras alrededor y es un círculo, ¿no? Pero el horizonte está muy cercano, son unos cuantos kilómetros, 16, algo así. El plano del punto de fuga del horizonte está muy cerca, y luego se pierde el punto de fuga porque no tenemos la visión, porque además nos han manipulado la visión para que nosotros creamos que hay una curvatura, etcétera. Y es el punto de fuga del horizonte, porque nuestra percepción, nuestro poder óptico no da para ver más allá, se pierde, ¿no? Está diseñado para engañarnos de esa manera. Y luego tenemos el cielo es como una cúpula, ¿no? Es como una cúpula, son nubes, la nubosidad, el cielo es como sentirse atrapado. Yo siento esa sensación de que estoy en una carcelita, es una creacioncita local, de que esto es un pequeño terrario, un laboratorio, pero es como una cupulita que todo está a la mano, ahí el sol, la luna, todo ahí. En realidad todo está metido allá adentro, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque a mí me pasó algo que yo nací con esa percepción de cuál es el modelo en el mundo en el que vivimos.
Entonces, se nos dice que es una esfera, se nos dice que es un planeta, ¿no? En el espacio, etcétera, ¿no? Y luego la versión o la percepción de los terraplanos, ¿no? Que perciben como un plano, pero no se definen como si es un planeta plano o es un plano al infinito o qué. No, eso es una cosa muy vaga, ¿no? Una divagación. En lo que sí están ciertos es que es un plano. Bueno, entonces, una anécdota, yo recuerdo cuando era, bueno, de niño, algo que se me quedó, una incepción que se me quedó como un registro así memórico, de memoria histórica, cuando yo fui al primer año de primaria, porque yo no sabía, yo fui descubriendo cosas que yo entendía y que no sabía que entendía o que sabía, ¿no? Entonces, yo me sufrí un shock inside, como los primeros días que yo entré a la primaria, al salón de clases, la maestra, que también recuerdo muy bien porque estaba yo enamorado de la maestra esa. Entonces, me quedó un shock inside porque ella empezó a explicar, pues, el sistema, pues, el mundo en que vivimos en un planeta, dibujó ahí que el Sol, la Luna, y que son mucho más grandes que el Sol, que la Tierra, ¿no? Es un planeta. Y yo me quedé en shock, y dije, no, eso no es cierto. Entonces yo me puse a explicarles un modelo, porque, mira, una cosa es la geometría, o lo que llamamos la geometría, pero la geometría no es tal cosa, ¿no? Como la matemática, la matemática no es matemática, aquí es aritmética, y la geometría no se llama geometría, en realidad es la topología, ¿no? Entonces la topología te da la verdadera dimensión y naturaleza de los cuerpos físicos. Entonces, yo tenía una noción topológica de lo que es la Tierra, como un plano. Entonces yo veía como dos mitades, como una naranja partida en dos. Pues, la Tierra es una, digamos, no es una esfera, propiamente un esfenoide. No es una esfera, es un esfenoide topológicamente delimitado por un campo de radiación electromagnética. Yo no veía este campo de radiación, este domo, nada. Yo simplemente veía la noción práctica del patrón que yo tenía de modelo de realidad, ¿no? Física, dentro del mundo en el que me encuentro. Entonces yo empecé a explicar, no, es que todo está en la atmósfera, en el cielo, ¿no? ¿En qué consiste la topología propiamente? La forma esfenoide de la Tierra, pues, es una capa, es esférico. El modelo es esférico porque todo tiene su núcleo de verdad. Es topológicamente esférico, pero no es esfera, es un esfenoide. Significa que tenemos aquí tenemos la atmósfera. Esto es la atmósfera. No sé si esto es atmósfera. Tenemos la corteza y manto terrestre. Tiene este cuerpo, este modelo tiene una forma esférica, pero es un campo de radiación electromagnética. Entonces, todo está contenido en la atmósfera. En la atmósfera está contenido todo. Es un escenario, no es un show, es una farsa, porque lo han montado, ¿sí? Bueno, cuerpos artificiales como el Sol y la Luna. Es el Sol y la Luna y las estrellitas, el cielo estrellado, ¿no? El cielo tachonado de estrellas. El Sol y la Luna, ¿no? Bueno, la atmósfera. Entonces,
Y como estamos dentro de un experimento de agujero de gusano, es un campo, es una tecnología de barreras de frecuencia electromagnética artificial que crea la alteración del espacio-tiempo. Es el tejido espacio-temporal, está distorsionado tecnológicamente. Tienen acá por debajo, por el manto terrestre, por el subsuelo, a 12 kilómetros del suelo, a 12 kilómetros, hay una red de una tecnología, es una red de implantes de bobinas de electroimán que crean una radiación electromagnética artificial. Es un arnés que crea el efecto es un experimento de fisura del espacio-tiempo donde el espacio y el tiempo pierden sus proporciones naturales de realidad 3D. Entonces pasamos a una dimensión desconocida. Salimos de la dimensión natural de realidad de 3D y entramos en una dimensión desconocida. De hecho, aquí estamos en una dimensión fantasma, la dimensión perdida o desconocida, porque todo el campo de vida que fue atrapado en esta radiación desapareció y se fue a la dimensión desconocida. Y eso es un experimento de fisura del espacio-tiempo, agujero de gusano. Y esto se realizó en una pequeña islita del mundo real de 3D de Utreya. ¿Sí? Entonces, se hicieron este experimento para crear una fábrica, laboratorio, granja energética, etcétera, y atraparnos aquí. Pero no es una creación, es un demiurgo, no es un demiurgo universal el que hizo esto, ni esto es una creación universal. Esto es una creacióncita local y es un demiurgo local. Esto es un experimento en una pinche islita que no, vamos, que simplemente estamos aquí atrapados con una isla. Entonces, bueno, yo no sabía todo este contexto, pero sí entendía el patrón del modelo. Entonces, cuando yo de niño, yo le decía, no, es que no es así, yo en el pizarrón dibujaba todo y dibujé esto, y dije, así es, y se quedaban todos congelados, no sabían ni qué decir, y la maestra no decía nada. Entonces yo agarré a la maestra de la mano y la llevé afuera del salón de clases, y le dije, mira, todo está dentro del cielo, todo está dentro. Estamos en la mitad, es como una naranja, entonces le expliqué todo. ¿Sí? Yo entendía el modelo, porque yo tengo el patrón. Tengo el patrón, el modelo, el arquetipo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el Sol, la Luna y las estrellas sean mucho más grandes que la Tierra? Entonces, es una pequeña bolita insignificante respecto al Sol, o sea, la Tierra. Y decía, no que yo quedo en shock, y bueno, ya luego como que te van estupidizando, ¿no? Y te van metiendo improntas falsas, pues ya luego yo perdí esa noción y luego ya me dejé llevar por la parasitación, lo que es este experimento de laboratorio que es la escuela, ¿no? Bueno, pues entonces es la percepción de la realidad que tenía, entonces me siento como encerrado, ¿sí? Siento que el espacio es muy, muy limitado, porque en la verdad realidad el espacio el horizonte no se pierde a los 16 kilómetros, tú puedes ver en una distancia enorme, ¿no? Es una expansión, es muy expansivo el espacio. Los cuerpos son más grandes porque hay mayor espacio intercelular entre los cuerpos físicos. La biología, pues, es gigantesca, ¿no? Aquí estamos comprimidos, estamos contraídos, ¿no? En el campo de frecuencia magnético que está artificialmente fabricado. Entonces tenemos la percepción de que es demasiado pequeño este mundo. Yo siento este mundo pequeñísimo, ¿no? Entonces sí tengo la sensación de que estoy como atrapado aquí contenido, pero luego me cambia la perspectiva y veo que no es así, que es una ilusión, que soy contenedor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de recordar, ¿no? De los patrones originales, arquetípicos, ¿no? Entonces, esto es una clave, ¿no? Esto de cómo se percibe, cómo te percibes como contenido contenedor, ¿no? Entonces, pongan atención a esto porque, y procogniciónenlo, porque esto es la clave de todo. De la salida de Matrix, de la preservación del ser y la reintegración a la esencia suprema. ¿Qué significa introvertirse y qué significa extrovertirse? Aquí estamos en la clave.
Esto es absolutamente vital entenderlo. Si cachas esto, lo cachas todo. ¿Por qué el introvertido es el nerd, el subnormal, el imbécil? ¿Por qué el bullying y la hazaña a quienes tienden a ir hacia adentro de sí mismos? ¿Por qué el extrovertido, en cambio, es el inteligente, el exitoso, el que goza de salud mental? Pues es porque los que tienden a ir hacia adentro están buscando algo. Están buscando el origen de sí mismos y el regreso al origen de sí mismos. La conexión con su esencia. Significa que los que miramos hacia adentro tenemos un juicio código de percepción, de búsqueda interna, de asombro ante nuestro sistema de realidad, que no encaja con el patrón del modelo real. Ese asombro ante nuestra realidad y la capacidad del shock insight. O sea que los introbuscadores son los seres que aún tienen alma, mientras que los que viven volcados hacia el exterior son las conciencias sintéticas, los portacuerpos que van al polo espacial y que de hecho ya solo son un campo energético de carbono. Ellos tratarán de esquivar la realidad de la verdad opuesta, no pueden mirar hacia adentro, no lo soportan. Si vives hacia el exterior de ti mismo, significa que la realidad exterior te ha atrapado en su ilusión y solo te queda desaparecer, carbonizando todo tu campo de energía que aún te quede, el cual no es ya más que un residuo de cuanta o de energía muerta de carbono. Si nosotros tendemos a ir hacia adentro de nosotros mismos, es porque aún nos queda algo de cuanto energético del alma, porque tenemos un designio interno y por eso buscamos la esencia, que sabemos que no está afuera, sino dentro de nosotros. Y porque nosotros tenemos el potencial de operar nuestro introverso. Cuidado. Ahora vamos a conocer qué es lo que hay realmente dentro de nosotros. Vamos a entender quiénes somos y el juego de la creación introversa. Vamos a entender el sistema operativo del introverso. O sea, lo que tendríamos que hacer para lograr la restauración de la impronta, de la primera impronta álmica, o la reimprontación del conocimiento esencial soberano y del código binario álmico restaurado, a través de los algoritmos fundamentales mediante los cuales reimprontamos el conocimiento esencial y operamos mediante la técnica del milagro el holograma de la realidad. La realidad esencial y fundamental, la verdad intensamente buscada por nosotros desde siempre, es que no vivimos en un universo. Ya sabemos esto que la Tierra plana, que no sé, de la Tierra redonda, es eso, vamos, bla, 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 que es una farsa, ¿no? No es cierto. La Tierra globo, ¿no? No existe tal cosa. Pero además, es que no existe tampoco el universo. ¿Se dan cuenta? No vivimos en un universo, sino dentro de un introverso. El contenedor no nos ha creado, nosotros creamos al contenedor. De hecho, llegamos a esta creación externa universal mediante una introversión de la conciencia esencial. Y nosotros regresamos a nuestra creación interna de la misma manera, mediante una introversión de la conciencia sustancial álmica, trascendiendo la sustancia álmica y regresando a la conciencia pura esencial. Nosotros somos el contenido y a la vez el contenedor de un introverso. Desde la percepción mental somos el contenido y desde la conciencia psíquica somos el contenedor. No se trata de un universo mecánico, sino de un universo dinámico, el cual surge como proyección de nuestra propia conciencia increada. O sea, al revés de todo lo que nos han dicho. Un universo externo mecánico. No, es un universo interno dinámico, creado por nosotros mismos. Y cuidado, porque no solamente creamos nuestra propia realidad, creamos nuestro propio universo individual. Cada uno tiene su propio introverso. Es más, cada uno tiene su propio campo cuántico. Todo es interno.
y es individual. ¿Por qué? Porque es una expresión, es una mónada esencial, estás unificado a la unidad esencial y experimentas esa creación interna desde tu alma individual. Pero no porque esté separada, está unida. Es el campo unificado de energía conciencia, el campo cuántico unificado, todo está unificado. Y dentro de esa unificación tú experimentas individualmente esa creación interna que tú tienes internamente. O sea, que esta creación universal es todo lo contrario, totalmente diferente a todo lo que nos han hecho creer. Al sembrarnos la creencia de un universo externo a nosotros. Lo que existe no es un universo, sino un introverso. ¿Entienden esto? Es un introverso autocontenido en nosotros y que a la vez nos contiene. Si nosotros logramos volver a percibirnos como los contenedores de este universo que hemos creado, entonces somos soberanos. Y tenemos el poder supremo sobre este holograma que hemos creado y que estamos creando. Obviamente, si nosotros estamos creando, tenemos el poder sobre él. Somos lo que le dirían que somos dioses, pues no. Un dios es la voluntad del ego, la voluntad individual, o sea, la voluntad fuera de, la voluntad no la voluntad suprema soberana en resonancia con la fuente esencial interna, sino que es la conciencia del ego ilimitado, ¿no? Eso sería un dios. No, nosotros somos mónadas esenciales, ¿no? Somos mucho mejor que dioses, ¿no? Somos los creadores de este universo, de esta creación universal. Si nosotros nos percibimos como contenidos dentro del universo, nos percibimos como víctimas impotentes y separadas. Y nuestro destino final es la aniquilación. Esa perspectiva nos lleva a la aniquilación. El colapso dentro del contenedor, que es el contenedor que surge de la mente y los sentidos, porque ya sabemos que es una ilusión. Entonces perdemos nuestro quantum en esa ilusión. Porque la realidad energética fundamental es que, a menos que nosotros activemos ese juicio de perspectiva soberana, de sentir y percibir con plena certeza que nosotros contenemos el holograma del que somos creadores, no hay manera alguna de que reconectemos con la verdad original, con nuestra esencia suprema. Si nosotros no tenemos esta perspectiva soberana de que somos dos contenedores, no hay manera de que conectemos con nuestra esencia. No hay manera. Entonces, lo que tendríamos que hacer entonces es el cambio de perspectiva. Que como estamos atrapados en la conciencia mental, puede que no lo tengamos. Pero entonces tendríamos que trabajar en esa incepción para cambiar la percepción de contenido a contenedor. ¿Vale? Esa es la clave. Esa es la clave maestra en la que nos enfocaremos a partir de ahora para prepararnos psicofísicamente para lograr manipular el enfoque correcto con el enfoque correcto nuestra frecuencia causal, entendiendo la fuente misma de nuestro designio supremo de regresar a la esencia. La realidad fundamental es que estamos en un universo interno autoproyectado por nuestra psique soberana, un universo diseñado con diferentes niveles dimensionales y transdimensionales, que en conjunto denominamos la creación externa, entre comillas, externa, porque no es externa sino interna. Es un introverso. Le denominamos creación externa porque produce en nosotros la ilusión de ser algo externo a nosotros y nos hace percibirnos como contenidos dentro de esa creación exterior. Esa ilusión. La conciencia increada que somos surge de un origen eterno. Ese origen eterno es una creación interna, de la cual ha surgido esta creación externa.
entre comillas. En esa creación interna somos mónadas y seidades o seres esenciales. En esta creación externa, en cambio, estamos como entidades existenciales o sustanciales experimentales. Allá dentro somos esencia eterna y acá, en este aparente afuera, somos como sustancia pasajera. Nosotros, de ser esencia o conciencia pura en la creación interna, al venir esta creación externa, pasamos a convertirnos en un cuerpo de sustancia. ¿Sí? Pasamos, o sea, que hicimos una conversión de esencia a sustancia. Es la sustancia lo que nos permite experimentar la existencia. O sea, experimentamos como sustancia externa o exsustancia. Sustancia externa, que de hecho es lo que significa existencia. Exsustancia, existencia. Nos convertimos entonces en un cuerpo de energía conciencia, que es nuestro campo morfogenético, o sea, un cuerpo genético de forma física espacio-temporal. Al convertirse en un cuerpo sustancia, la conciencia pura que esencialmente somos se convierte en un cuerpo de conciencia mental, el cual surge al anclarse el cuerpo sustancia de conciencia a un cuerpo energético y a un cuerpo material. Si ese cuerpo sustancia se preserva en resonancia, puede regresar a ser esencia. Pero si deja de ser resonante, se convierte en polvo espacial. O sea, se desaparece al ser el ser en su totalidad. Lo que como conciencias soberanas tenemos que anclar es la realidad fundamental y esencial de que cada uno de nosotros elige sus propios contenedores. De hecho, los crea, sus propios contenedores, para el juego experimental de la ilusión. Y de que se nos ha, o sea, esa conciencia, tenemos que anclar ese entendimiento de que se nos han dado los dones y potenciales para operar el holograma mediante una tecnología orgánica interna. Y el hecho, también entenderlo, de que disponemos de forma potencial y latente, todos los seres almados, esa tecnología que podemos activar mediante el uso de algoritmos fundamentales o aceleradores de frecuencia escalar. Esta realidad energética fundamental y esencial de que cada uno de nosotros elige sus propios contenedores para el juego experimental de la ilusión es inconcebible para la mente. No lo puede entender, no lo procesa. Porque la mente está totalmente atrapada en el campo de la ilusión. Y es por eso que nadie que no tenga una perspectiva soberana hará jamás ni siquiera el intento de construir de manera consciente sus propios contenedores o arquetipos de realidad, tal como estamos enseñando a hacerlo en EMRA. Este es el conocimiento más esencial al que podemos acceder, activando nuestra propia impronta álmica primigenia, nuestra alma keriática binaria o primera conciencia álmica, activando los algoritmos fundamentales del complejo universal de patrones de resonancia y escalaridad, con los cuales nosotros podemos operar la ciencia de los arquetipos, y mediante la cual cada uno elige su propio arquetipo de creación, o sea, su propio contenedor. ¿Qué es un arquetipo? ¿Qué idea tienen ustedes de un arquetipo? El arquetipo es el contenedor de la forma. Es el envase que contiene la sustancia de la frecuencia causal que da forma a nuestra realidad misma y que toma una forma geométrica representable en 3D. ¿Sí? Es el volumen de la forma. Cuando ustedes generan un patrón de frecuencia causal, ustedes lo que hacen es crear un sólido. Ese sólido es el patrón de la forma que representará su holograma de realidad. Ese sólido puede ser un sólido vorticial, pues generalmente es un sólido vorticial, que es una espiral de succión de vacío, tipo estrella de la muerte.
Y de hecho todos los sólidos que la gente está construyendo en esta Matrix son sólidos estrellas de la muerte. O sea, campos de agujero negro consumidor de cuanto. Y de cuanta que consumen o cosechan pues la energía vital y hasta consumirla por completo en el vacío. O lo que llamamos el polvo espacial. Nosotros estaremos activando dos tipos de sólidos. El primero es un sólido subarmónico resonante de frecuencia escalar, tritonal, de los cuales hay dos tipos. Frecuencia subarmónica menor, representada por un octaedrón, que es un sólido subarmónico con dos potenciales de energía escalar mayor y menor, que es ¿qué es este sólido? Esta imagen se figura. Es un sólido subarmónico con dos potenciales de energía escalar, menor y mayor. Este es un octaedro. El potencial mayor se encuentra en este otro cuerpo, que es un tetraedro. ¿Sí? Este cuerpo, este contenedor contiene a este. El cuerpo primigenio es este natural, de la esencia álmica binaria, keriática binaria, animal, bueno, lo que es el alma propiamente binaria, el alma bardo, pasa a construir este contenedor. Originalmente, ese contenedor no es un octaedro, es un cubo. A nivel del alma, de la tercera dimensión, de la 3D dimensional, toma la forma de este contenedor, un octaedro. Y la forma evolutiva adámica toma este otro, pero dentro de este. Estos están unidos entre sí. Uno está dentro del otro. Esto es un octaedrón tetraedro. El tercero, pues son dos sólidos en uno, en realidad son tres sólidos, ¿verdad? Serían tres sólidos. El tercer sólido es un armónico. Estos son subarmónicos. Luego vamos a ver por qué. Estos son subarmónicos. Y el tercero es un sólido armónico, que es el cubo escaledro o tetragramatón, que es un cubo. ¿Sí? Usted tiene un hexaedro porque tiene 6 caras, ¿verdad? Este cubo es el contenedor total, absumato. Lo contiene todo. Aquí está toda la creación, aquí está todo. Porque es el sólido armónico fundamental, primigenio. La primera proyección de la conciencia binaria se genera dentro de un arquetipo contenedor armónico, que es el hexaedro tetragramatón o cubo escaledro, que es el primer arquetipo para la conciencia álmica. Luego vamos a ver por qué es un cubo escaledro, porque se desenrolla y se convierte en un tetragrama. Este tetragramatón desenrollado toma una forma de 2D y se convierte en un tetragrama escaledro, escalador, donde podemos ver representado el mapa escalar de los 64 escaladores de frecuencia. Bueno, vamos a adelantarnos con eso. El primer arquetipo que contiene nuestra primera forma álmica es este cubo, escaledro o tetragramatón. Es nuestro primer contenedor del cuerpo de conciencia álmica binaria, el cual en su estado de resonancia pura es un campo de sonido primario de antimateria, estado en el cual se preserva antes de que la conciencia se convierta en energía de primateria, que tiene el potencial de energía escalar. Autosustentable o energía viva de base sílice, y a la vez tiene el potencial de energía vorticial, o sea, energía muerta colapsante de carbono.
Es esa doble alienación. En eso consiste la dualidad. La dualidad consiste en que tú te puedes alinear con una u otra opción para manipular el holograma para experimentar la ilusión. Te puedes alinear con los patrones de resonancia o te puedes alinear con una dinámica de calor de vórtice. O sea, te puedes alinear con el vórtice y te desapareces, ¿no? Entonces tienes esa doble dualidad. Los seres de conciencia dinámica tenemos esa dualidad, la cual puede estar polarizada o despolarizada, o en resonancia. Está polarizada, no está en resonancia. El electrón está polarizado. Y la conciencia álmica esencial binaria de los almangélicos, de los animales, que es una conciencia no dual, porque es mecánica, y está naturalmente alineada, de forma espontánea, instintiva, natural, con los patrones de resonancia. Usted no necesita elegir, el almangélico esencial no necesita elegir a dónde se alinea, con el polvo espacial o con el polvo esencial. No, él está alineado con el polvo esencial, va la esencia. Es un esencial por eso. Entonces, reimprontar este primer arquetipo de nuestra conciencia mental dual para manipular el holograma mediante los patrones de resonancia, esa es nuestra prioridad fundamental, esencial como walking scalar. A través de esta reimpronta esencial, se acelera, se acelera la frecuencia. Se accede a la frecuencia escalar transmutativa del quantum. Autogeneración de la energía escalar y regeneración transmutativa psicobioenergética de las células madre, que representa esta regeneración, la inmortalidad por transmutación de la forma biológica atómica de carbón a sílice. Este potencial de transmutación biológica lo podemos hacer fuera de matriz. Aquí hacemos otra cosa. Sí hacemos parcialmente una regeneración, pero en su potencial máximo no podemos hacerlo. O sea, no podemos hacer el giro del avatar. El giro de las partículas a nivel avatar, de forma física. Entonces, eso no. Pero vamos a ver qué sí podemos hacer. Bueno, pues, como sabemos, pues en realidad dijimos que esto está dentro de este tetraedro. Primero es básico. Frecuencia 369, frecuencia 4812 y frecuencia 147. Este está dentro de este y estos dos están dentro de este. Este contiene a este y este contiene a este. Ya está. Esa es la frecuencia escalar, la que representada por estos sólidos subarmónicos y armónicos. Toda otra frecuencia causal de pulsación interna, que en su intención y voluntad ustedes emitan fuera de estos patrones de resonancia escalaridad, es una frecuencia vorticial revertida, que los llevará a ustedes a una dinámica de calor o acelerará combustión interna del cuanto, creando al interior de sus partículas un campo vórtice de agujero negro, estrella de la muerte, cosechador de quantum, que los alinea a ustedes con la senda evolutiva evolutiva de caída o alineación, aniquilación, polvo espacial. En hembra, a través de los talleres de revelación, dirigidas por nuestro equipo de asistentes Walking Scholar, iniciaremos a enseñar, a revelar las dinámicas de pulsación interna resonante para crear nuestros contenedores resonantes escalares. Principalmente a través de los talleres dominicales de constelación, así como todas las demás técnicas psicobioenergéticas asociadas. Estas figuras o sólidos reales, porque bueno,
Los otros sólidos, bueno, los llamados sólidos platónicos no son reales. Los iremos mostrando progresivamente con sus respectivas funciones matemáticas y geométricas escalares. Y en el caso de las figuras vorticiales, o sea, o estrellas de la muerte, esos sólidos platónicos, también los iremos mostrando con sus respectivas funciones de matemáticas vorticiales. ¿Qué son las matemáticas escalares y geometría, la geometría escalar? Esta es una información, fíjense, geometría, matemática escalar, geometría escalar. Haga ustedes una búsqueda de esto. No van a encontrar nada. Bueno, ¿sí? Lo estamos revelando. Lo hemos estado revelando. Y lo estamos revelando ahora de forma más puntual, más gráfica, digamos. Pero esto no existe en ninguna parte. Existe va a existir y existe a partir de ahora, ¿no? ¿Qué día estamos? ¿Qué día estamos hoy? Dígame. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha estamos hoy, este día? 23. Estamos 23 de octubre ¿Año? 2022 de 23 de octubre del 2022. Bueno, es un antecedente, ¿no? Es una forma de sentar un precedente, un antecedente. La matemática escalar no existe en la red. La matemática escalar es un conocimiento esencial inédito procedente de los registros acústicos. Con U, acústicos, no acústicos. La matemática escalar en base al integral código binario 0.25 tetragramatón igual a 25 axiales perpendiculares igual a 16 centros axiales pulsátiles igual a 64 subcentros axiales pulsátiles. Es descubierta y revelada por este portavoz, fuente del Magisterio Adachi de las enseñanzas maestras de los registros acústicos, que ha iniciado a enseñar hace 3 años. En el 2020 empezamos a enseñar esto. La matemática escalar representa los valores de unidades de medición de los patrones universales de resonancia y escalaridad del mundo real o campo de realidad fundamental. Es decir, representa la medición de la psicobioenergía universal biotálica, o sea, telúrica, y escalar, o sea, magnética, y escalar del giro de las partículas cuánticas o subatómicas de nuestros cuerpos físicos. Partículas acelerables y escalarizables en réplicas dúplicas y cuadrúplicas del quantum o preservación de la energía del alma, y es aplicable para generar energía escalar interna y restaurar la impronta de la salud, de la sanitud en el cuerpo humano y en los sistemas vivos de energía conciencia. Así como para sanar la mutación acumulada en el tejido de inscripción energético fractal fundamental, átomo simiente, alma bardo o alma cariática binaria, cuya reactivación es esencial para hacer el giro de las partículas, única vía para salir de matriz hacia el mundo real y trascender a la esencia en sus 3 niveles de potencia escalar o 3 escudos escalares de nuestro campo cuerpo de energía. O sea, el giro de las partículas se hace en esos 3 niveles de potencia escalar. ¿Qué son estos 3 sólidos? 3 niveles de potencia escalar que están aquí, en cada uno de estos sólidos. No vamos a pasar directamente a este tema de representar este modelo, cómo es esto de la energía escalar con estos modelos, ¿no? Vamos a seguir procognicionando un poco más. Porque lo increíble o alucinante es que en ese tetragramatón escaledro
está contenida toda la creación externa. O sea, yo quiero ahondar más en esto, porque esto es algo fascinante, ¿no? Y ustedes necesitan anclar esto. Y este taller es tan activo porque ustedes necesitan activar esta impronta de esta realidad fundamental. Y toda la creación está ahí contenida. Es decir, dentro de este primer contenedor está contenido todo lo introverso. Aquí estamos contenidos nosotros, aquí está contenido todo, esa realidad externa creada por nosotros y que nos hechiza produciendo en nosotros la perfecta ilusión de que el contenedor es la realidad y que nosotros somos la ilusión. ¿Sí? Tenemos la ilusión de que la percepción ilusoria de que nosotros somos el contenido y que nosotros somos la ilusión, y es totalmente lo contrario. Lo externo es el contenido y es la ilusión. Nosotros somos esenciales, no podemos ser ilusión. Entonces el experimento supremo de la conciencia consiste exactamente en eso, en despertar de esa ilusión, de ese hechizo de la realidad externa. Despertar del hecho fundamental de que el tetragrama introverso nos crea la ilusión, bueno, la realidad, la mente propiamente, nos crea la ilusión de que somos nosotros los que estamos contenidos en el universo y no la inversa. Esta ilusión es total cuando estamos totalmente atrapados en el segundo cuerpo de conciencia. Segundo cuerpo de conciencia, que es la mente, porque el primer cuerpo de conciencia es la psique álmica, ¿no? Esa conciencia mental, que es el segundo cuerpo de conciencia. Cuando estás atrapado allí totalmente, es ahí donde, si no percibimos este juego de la ilusión, quedamos atrapados hasta deshacernos como polvo espacial. La única forma de salida del universo mental, de la materia o de la ilusión, de la realidad externa, es esa inversión de la perspectiva mediante la reactivación de nuestro primer cuerpo de conciencia álmica, a fin de poder percibir la realidad fundamental oculta detrás de la apariencia de los sentidos y salir así del universo de la mente, que es el universo de la luz. O sea, el campo de la ilusión de la mente y los sentidos. Ilusión es ilusión. Luz, o sea, ilusión, porque estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es que te están dando toda la información en las mismas palabras, ¿no? Ya no sé. Toda la es que hay que darle con algo aquí. O a lo mejor sí se mojó un poco, ¿eh? Un poquito. Sí, bueno, vamos a poner algo aquí. Cuando estábamos comentando sobre esta anécdota del esfenoide, sí, del cuerpo que no es un planeta, pues, se nos ha dicho creer que esto es la Tierra, ¿no? Esto es la Tierra sobre un planeta. Pues es un esfenoide. Topológicamente, es un cuerpo topológico. O sea que no es un cuerpo sólido, sino que topológicamente se compone de la atmósfera, cuerpo manto terrestre, y pues sería esto, ¿no? La mitad es un plano, ¿no? Eso es una isla, eso es el domo, ¿no? Entonces, esto sería el cielo. Aquí está contenido todo, el sol, la luna, las estrellas, todo dentro de la atmósfera. Está ahí todo. Entonces decíamos que ese juego de palabras, ¿no? Ese juego de palabras. Dentro de 2 semanas, creo, porque el siguiente domingo nuestra asistente Sumaya tiene alguna actividad ahí artística, pero dentro de 2 semanas tenemos el taller de lenguaje de poder, ¿no? El lenguaje de lingüística de poder. Y ahí pues, ustedes van a quedar en shock insight por todo lo que implica todo esto de las palabras, el significado real de las palabras, ¿no? Van a quedar en shock insight. Y
luz y luz. Ion. Es esto, la ilusión es lo que estamos diciendo, los iones de luz. Los iones de luz. Acá en el espectro, la luz, ¿qué es el espectro? El fantasma, ¿no? El fantasma de la ilusión es un fantasma, espectro. Y es el espectro de la luz. Toda la información que te están dando, lo que es la luz, es un espectro, es un fantasma, es un espejismo. Espectro viene de espejo, que es espejismo. Es especular. ¿Sí? Que es el fantasma de la ilusión, el espejismo. El espejismo de la ilusión. La fata morgana de la ilusión. El hada morgana. Que es, bueno, no me quiero meterte. Morgana, que es la Maragonis. El lado, el destino de la Maragonis. Agonizando en el mar. Los que están agonizando en el mar ven espejismos. Y ahí viene este nombre, este concepto de la fata morgana, ¿no? La ilusión, el espejismo de la ilusión. Bueno, pues entonces decimos que la única forma de salida del universo mental de materia o de la ilusión, de la realidad externa, es la inversión de esta perspectiva, que hemos visto, ¿no? Y que salir del campo de la ilusión y de los sentidos. Si la ilusión es tan fuerte que no puedes despertar de ella, te quedas atrapado en ese hechizo hasta desaparecer por completo. ¿Sí? Porque vas a perder todo tu quantum de energía, vas a perderlo todo en esa ilusión. Entonces te quedas atrapado, porque te quedas atrapado en el miedo y en el ensueño de la separación, que es el sueño de la víctima. La ilusión mental de sentirte víctima y no el creador de tu holograma. Entonces no vas a activar la fuente interna del quantum, sino te vas a consumir todo el quantum como un depósito de energía. ¿Ya está? Con todo lo cual, pues, lo primero que hay que corregir para trascender a la frecuencia causal de la frecuencia causal vorticial a la frecuencia resonante es corregir tu juicio de percepción o juego de la perspectiva. O sea, tener una percepción de soberano o de creador pleno. O completamente responsable de tu holograma de realidad. Esa certeza plena de que tú eres el contenedor y no el contenido. Cuando percibes esto ya estás encarnando la esencia misma. Y lo que sigue de ahí es ser plenamente coherente con el conocimiento esencial, que vas a estar reimplementando a través del Walking asistido, el cual ha de ser totalmente coherente y no puede surgir de una especie de inspiración intuitiva, digamos, sino de los registros acústicos de sonido primigenio, donde reside el conocimiento esencial. Pues lo que sigue ahora, una vez reimprontada la perspectiva correcta, es la práctica del walking hasta el estado o nivel más alto de resonancia o coherencia de temperatura interna, que nos permite un giro de las partículas de 90.25 grados. Bueno, la realidad fundamental de la geometría no son, bueno, sí existe un giro de 90 grados, un ángulo de 90 grados, pero existe también un giro de 90.25, ya lo vamos a ver qué es esto. Es el giro de 90.25 grados de la energía escalar, para crear energía escalar, no el de 90 grados. Digo esto porque, bueno, aquí en la red, en la internet, es curioso porque es una torre de Babel, pero andan ahí vagando frases, conceptos de los que no se tienen la menor idea, pero la gente los está... De pronto alguien, algún maestro, no sé, algún gurú, se pone a hablar de cosas que no entienden en absoluto. El giro de 90 grados, ¿no? Por ahí anda ahí un eco como de giro, pero no, es un discurso retórico, no saben qué significa nada. Como cuando dicen potencia escalar tampoco, ¿no? El avatar, el walking, nada. Que las octavas, que las doceavas, no tienen idea. Entonces de risa, es un show. Es de risa.
¿Por qué hacen discursos retóricos especulativos, mentales? Hacen investigación y luego juntan una cosa con otra y hacen, vamos, una cosa de risa. Bueno, es por eso que estamos aprendiendo el uso y la técnica consteladora de los 64 aceleradores de frecuencia, y es por eso que existe toda una ciencia maestra consteladora para reconectar con tus armónicos de conciencia más altos, que son los acústicos, saliendo de la divagación permanente de la mente y de sus perpetuas creencias especulativas y teóricas y retóricas, que provienen del logos numénico o del registro akáshico de luz. Porque todas estas ideas que andan por ahí vagando vienen de los números. Por ahí te vas a encontrar ahí que no sé qué, que un grupo que habla del hit, que habla de... Hay uno que habla de la potencia escalar, no tiene idea. La matemática vorticial, ¿no? Hablan por ahí del giro del 90 grados, no tienen idea. Son los números que le meten esas ecos y le resuenan, pero no tienen idea, no tienen el contexto, no tienen nada. O sea, no tienen la realidad fundamental de qué es esto, ¿no? Y bueno, para entenderlo todo necesitamos esto, que es el tetragramatón, ¿no? Y para entender qué es el tetragramatón y cómo opera y puede ser operado dentro del introverso, es imprescindible visualizarlo a través de la ciencia maestra causal exacta de las matemáticas escalares y la geometría escalar, que es una ciencia revelada por esta fuente portavoz como la ciencia fundamental para decodificar todo nuestro sistema de realidad total, dentro y fuera de Matrix. Si percibes la realidad esencial de que tienes el contenedor dentro de ti, tienes una percepción soberana. La conciencia álmica primigenia se mantiene en código binario, en conexión con el conocimiento esencial o la prima vibratio, es la primera vibración de tu primera impronta álmica, donde reside el conocimiento esencial, ¿sí? La impronta del conocimiento esencial, que es lo que estás despertando y recordando. Todo reside aquí. Mientras que si te percibes como dentro del contenedor, tu perspectiva es estar separado, o ser producto o criatura o víctima en vez de creador, te jugará la mala pasada de quedar aniquilado dentro de ese contenedor. Además ilusorio. ¿Sí? Ya quedas atrapado en una ilusión, y desapareces. Es una de las posibilidades de este experimento. ¿Sí? Y la mayoría llega a eso, porque se quedan atrapados en esa ilusión de la mente. En un siguiente taller mostraremos la revelación suprema de cómo dentro de ese primer contenedor o tetragramatón y mediante técnicas dinámicas conscientes del ritmo básico de pulsación interna resonante, el introverso se expande o extiende dinámicamente por réplicas y dúplicas de quantum. Y por el contrario, se contrae y autodestruye mecánicamente por dinámicas vorticiales de calor, las cuales generan un sistema de agujero negro de estructura de succión de vacío. Mediante las dinámicas del temple o de la pulsación de temperatura interna resonante, te conectas con tu fuente interna del quantum y con tu esencia misma, preservando tu ser y reintegrándote a tu origen primigenio. Mientras que en la dinámica vorticial de calor te desintegras progresivamente hasta desaparecer totalmente dentro de tu contenedor ilusorio. A través de este tetragramatón perfectamente comprendido, una vez que lo tengamos perfectamente comprendido, el cual al desplegarse se convierte en un tetragrama o mapa de creación constelador, visible en 2D. Desde ahí vamos a hacer la magia y vamos a hacer los milagros. A través del tetragramatón vamos a entender que nada crece hacia afuera, porque el afuera o exterior no existe. No existe, la exterioridad no existe. Bueno, que tampoco existe el movimiento, tampoco existe el tiempo, el espacio, no existe nada, la forma no existe.
el alma, el espíritu, finalmente son ilusiones, todo. La esencia es totalmente interna. Por tanto, todo crece hacia adentro, no puede crecer hacia afuera, porque no puedes crecer hacia la nada lo que no existe, ¿verdad? Todo crece hacia adentro. Todo lo que creemos tan real está introvertido dentro de un contenedor o sólido arquetipo, o sea, arquetipo de la forma, que aun siendo resonante y fundamental, es finalmente ilusorio. O sea que esto mismo es una ilusión. ¿Vale? Porque cuando regresamos a nuestra esencia interna, pues ya todo es ilusión. Pero aquí es lo más fundamental que tenemos para regresar a nuestra esencia. Y todo, el entendimiento, anclar ese entendimiento de que todo sucede aquí en este contenedor. Porque esta es nuestra clave maestra. El tetragramatón. La energía es psíquica y crece internamente. Bueno, ese desplegado, por ahí tenemos, para que se den una idea. O que se vayan dando una idea. Que esto ya hecho, les dimos un formato para imprimir de 2 gráficos. ¿Qué es esto, no? Si lo visualizan bien. Bueno, pues esto es el tetragrama. Esto es esto. ¿Sí? Esto es esto. Cuando este tetragramatón se desenrolla, eso es un ADN. Es el ADN